segunda semana de las jornadas en Juve. La semana pasada estuvimos en el Teatro de la Abadía con el primer eje, que era de exhibición, y esta segunda semana estamos en el eje de proceso y pensamiento. Ayer con Cristina Cejas, hoy con Miguel Ballarín y mañana con Julia Rubies, que de hecho está haciendo un taller de transmisión de danza por la mañana y por la tarde, que hay plazas, también lo decimos, pues si de pronto hay alguien que dice, pues mañana me puedo acercar, y es simplemente escribir a creación en Juve, luego tenemos ahí información por si queréis tener como más detalles. Y nada, pues estamos aquí con Miguel Ballarín y tenemos muchas ganas de conocer cómo ha sido su proceso y compartir sus prácticas, y luego haremos un coloquio para los que queráis quedaros. Más o menos la presentación durará como 3/4 de hora, 1 hora, haremos un descanso y luego haremos un coloquio si queréis compartir con él qué os ha ocurrido. Y la semana que viene terminaremos las jornadas con unas sesiones online que hacemos a través de Zoom el jueves y el viernes, 28 y 29, que también es abierto a público, y lo mismo, sí, escribir un mail a la información de Injuve y nada, ahí vamos a compartir un panel de recursos, casos de estudio de diferentes puntos de España que son sensibles con la creación joven, y nada, pues ojalá queráis y os apetezca acompañarnos. Así que nada, Miguel. Muchísimas gracias, Carlos. Pues me han autorizado para quitarme la mascarilla. ¿Se me oye bien? Atrás pongo vozarrón, se me oye genial. Hola, Yara. Pues efectivamente, bueno, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias a Injuve por existir, lo primero, y ya encima pues por invitarme a esto, que es una maravilla. Efectivamente, yo voy a hablar desde la parte de procesos y pensamientos de esta pieza, Inventario, que ha tenido la inmensa suerte de ser seleccionada, de haber sido durante este año seleccionada por una ayuda para la creación de Injuve. Os recomiendo muchísimo que participéis de ella, cualquier persona. En fin, luego os informáis. Y sentía que tenía más sentido habiéndola ya bailado el 9 de abril de este año en la Sala Cuarta Pared como parte del ciclo Mover Madrid. Creía que tenía bastante más sentido precisamente hablar del proceso, abrirlo, permitir que haya, bueno, que circule algo de discurso, tanto por mi parte como también por la vuestra. Por eso me parecía súper importante abrir un coloquio y eso vamos a hacer. Acerca de esta pieza, que más que una pieza ha sido un ejercicio, ha sido alguna especie de imán en torno al cual aglomerar reflexiones, posibilidades, expectativas, procesos de distinto tipo, que eso es lo que vamos a hacer aquí y eso es lo que os voy a enseñar. ¿De acuerdo? Entonces va a ser más bien una especie de conferencia guiada a través de los materiales que le dan sentido, tanto histórico como coreológico, como de otros tipos, a esta pieza, y no tanto, pues, digamos, pues un vídeo de la pieza en sí, algo así, que parecía no tener ningún sentido en este caso. Entonces, inventario. Para empezar a hablar de inventario, parece que lo primero que tenía que empezar a hablar es de yo como bailarín, pues como su nombre indica, empezaba esta pieza por las maneras de cómo hacerse uno cargo de la propia danza, de la danza propia. Vamos a partir desde ahí. Yo soy bailarín desde hace bastante tiempo. Esta foto, no sé qué tendría aquí, 15 años. Y yo empecé efectivamente desde las urbanas. Bueno, no es cuestión de contar batallitas, pero sí de dejar claro que existía una primera práctica muy intensa y muy extensa de varios años, pues eso, desde mis 15 hasta, no sé, 2017 o así, yo diría, que básicamente circula por los circuitos. Muchísimas gracias. Por los circuitos, comunidades, referencias, afectos, técnicas, cuerpos, de eso que se ha venido llamando las danzas urbanas. Os diría que el break, os diría que el cramp, etcétera, etcétera. Podríamos hablar de eso, pero bueno, simplemente con dar ahí un primer apunte quedaría claro. De toda esa época, y hay una primera cosa que me pesó bastante, no digo ni para bien ni para mal, sino que fue significativo a la hora de pensar, bueno, vamos a hacer una pieza, que es el pozo que dejan las cosas, el registro que deja una danza, el residuo que hace. Y no lo digo en un sentido como demasiado pedante ni sobrecomplejo, sino, bueno, muy directo. ¿Qué queda de todo eso que bailamos? ¿Qué queda de todas esas danzas que hicimos? Por ejemplo, en mi caso, la mayoría de estas danzas, al ocurrir en lugares perfectamente precarios,
no hay registro de ellas, muchas veces no hay ni recuerdo. Ocurren anécdotas de todo tipo, pues que la productora que grababa batallas en Madrid cierra su canal de YouTube y nunca más se supo. Que tu propio canal de YouTube de tu grupo, cuando lo intentáis migrar, se pierden absolutamente todos los vídeos. Que el ordenador en el que lo tenía, ¿no? Digamos, y al final de tantos años, tanta práctica, tanta tal, no queda más que lo que el cuerpo recuerda y que lo que los otros recuerdan de aquello que te han visto hacer con el cuerpo. Y eso, que a mí me parece bastante obvio y que puede sonar aquí obvio, resulta que no lo era tanto cuando uno desembarca en la danza contemporánea y uno desembarca más o menos en la teoría coreológica convencional. Entonces, a la hora de intentar resumir aquí un poquito, bueno, pues qué fue toda esa época, muchísimos años, que no es lo importante hablar ahora, pero sí se trataba de tener una nota, encontré este vídeo, que ya solo por el título os lo quería mostrar. Este vídeo lo llamé, no sé cuándo lo haría, 2014, 15, lo llamé Coral, y es algo que va a ser luego muy importante en inventario, y en general en mi pensamiento como coreógrafo, no sé. Entonces sí creía que era importante mostrároslo, porque creo que también da buena muestra un poco de lo que pasó durante toda esa época, así que nada, vamos a ver. Vale. Porque así llegamos ya... Bueno, esto es de bastante antes de 2015. Pero, uff, qué duro esto. Sí, hombre, así levantamos un poco el ánimo. Esto no sé cuándo sería. A esto nos dedicamos. ¿Se puede subir el volumen? Si se puede. Si no, no. Vale.
Ahí lo deja. Muy bien, pues vamos a ver. Yo creo que de toda esta época lo que sí que llega es pues una serie de expectativas, una serie de frustraciones, una serie de energías al ser, o sea, al enfrentarse a la danza en un sentido, ya digo, tan intenso, sin, en principio, ninguna ayuda y poco acompañamiento. Es decir, se sentía como si uno estuviese, porque yo en paralelo al trabajar como, bueno, a funcionar como bailarín, pues ya, claro, fui haciendo la carrera, hice filosofía, de hecho estoy ahora con el doctorado, el grado y el máster de filosofía. Y claro, se daba como una circunstancia un poco extraña en el que uno iba como intentando hacer caber todas sus inquietudes estéticas, investigativas, etcétera, etcétera, en determinados artefactos que ni comprendía bien, ni manejaba del todo, ni a lo mejor eran los idóneos para viabilizar determinadas inquietudes. Pero claro, ¿cómo lo ibas a saber, ¿no? En ese momento. Aquí, por ejemplo, veo algún trabajo de escultura corporal que me empezó a obsesionar bastante, la geometría física y demás. Estos son como más batallas, más este es cortito, este es bonito. Ole. Que a la vez no iba como más o menos a ningún lado y que creo que esa frustración fue súper positiva porque generó, o sea, pues como una olla a presión, como una tetera, precisamente generó muchísima energía de salida, muchísima centrifugación y permitió entrar como con mucha fuerza y con muchas ganas en esto que iba a venir después. ¿Y qué iba a venir después? Pues esa es una primera pregunta. ¿Qué hacemos con las urbanas? ¿Qué pasa con las urbanas? Este no es el momento de hablar de ello, no es la ocasión, pero sí es la ocasión de hablar de qué hacemos con eso que queda de las urbanas, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esas prácticas? Yo ahora de hecho tenemos aquí en la sala algunas de mis alumnas, ahora trabajamos las urbanas en una escuela municipal en la que tengo la inmensa suerte de ser profesor. Pero antes de eso, claro, había una serie de inquietudes profundísimas acerca de cómo manejar eso, qué va a pasar con eso, cómo nos relacionamos, ¿es una ruina, es un tesoro, es basura, etcétera, etcétera? O sea, había una serie de preguntas de qué hacer con todas esas danzas que más o menos van llevando, claro, van aflorando de una manera o de otra como pueden, y van llevando a, básicamente cuando coincide que termino el máster en 2016, y a Manuela Carmena le quedan todavía 2 años en el gobierno. Lo digo porque la vida cultural de la ciudad a nivel municipal ha cambiado radicalmente en este sentido, que es el de que había como una gran... es justo cuando se convocan los concursos de los centros culturales municipales. Mateo Feijóo gana su proyecto de Naves Matadero y me llama de repente de la nada, ¿no? Contactan conmigo sin tener yo por supuesto ningún tipo de currículum, porque quería enterarse de qué estaba pasando con el tejido urbano de la ciudad artístico y quería incluirlo en el proyecto de lo que iba a ser un centro de artes vivas, ¿no? Que, como algunas a lo mejor recordaréis, fue todo una controversia en su momento que tampoco se trata de hablar. Este es mi primer trabajo como coreógrafo, realmente. Y no se trata tanto de contarlo en extenso como de recoger qué puede tener eso que ver con lo que ahora sí es una inquietud. Ahora me refiero al mismo día de hoy. En ese momento lo primero que tienes es un síndrome del impostor enorme y a la vez un síndrome de la pinza. Es la única figura que se me ocurre. ¿En qué sentido? En que UNE desembarca en algo así como la coreografía institucional o algo así, proyectos serios de investigación. Por un lado, con muchísima capacidad física y corporal para llevarlo a cabo, porque al fin y al cabo viene de una práctica intensa de una década y pico prácticamente acerca de esto, y también con muchísima capacidad intelectual para llevarlo a cabo, porque está haciendo un doctorado de estética por el otro lado. Pero ni una cosa ni la otra es el arte escénico. ¿Se me entiende? Si se trata de trabajar intelectualmente sobre los cuerpos, las danzas, los espacios, y también se trata de tener cuerpo que mover en el espacio y de cómo se mueve, uno puede tener las dos cosas y no haber pisado un escenario en su vida, ¿no? Lo cual tiene cosas muy buenas, tiene cosas muy malas. Tiene la cosa muy mala de la falta de tablas. Las cosas muy buenas es que cosas que a uno le resultan completamente obvias,
para el resto son como tremendamente rompedoras. Y también viceversa, uno se da de bruces con cosas que a todo el mundo le parece vox populi. Así que lo primero que hacemos, que me pareció muy buena ocasión, como modelo por si alguien es programadora en el futuro, fue no tanto como apostar así a fondo perdido por alguien que igual te puede salir rana, sino intentar introducirme como coreógrafo y la compañía que nace, Colapso, la compañía que nace auspiciada por este proyecto, en una pieza que ya iba a programar Matadero en ese caso, que era Siren, de Ray Lee, que precisamente era una instalación que estaba muy dada, bueno, a relacionarse corporal y coreográficamente con ella, etc. Entonces me pareció que fue una ortopedia bastante impecable desde el punto de vista institucional, y estos, pues, aquí 30 segunditos de más o menos cómo sonaba aquello, cómo lucía. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que significó esa pieza o cómo reaccioné en ese momento? Porque es lo que luego ahora, preparando esta conferencia, me he dado cuenta que ha influido más de lo que me he dado cuenta. Es en comenzar a pensar constantemente en el ejercicio en vez de en la pieza. Yo en ese momento, quizá por un exceso de humildad o un defecto de alguna otra cosa, lo que pensé fue que no me sentí capacitado para ejercer de coreógrafo, ni siquiera para señalarme como tal, y desde luego no estaba siendo reconocido como tal cosa. Entonces lo que intenté fue hacer los ejercicios más rigurosos, pero también más ambiciosos de trabajo para formarme, para cualificarme, para ganar capacidades. ¿Por qué? Porque enseguida te das cuenta de que entran muchos otros vectores en cuestión. Por ejemplo, lo primero, ¿qué pasa inmediatamente después de que hagamos esa pieza y de que salga así de bien? El Brexit. Entonces lo primero que tenemos es una pieza hecha en colaboración con una instalación sonora de un artista británico y todas las instituciones inglesas afincadas en Madrid en suspenso, ¿no? Por ejemplo, es una pieza que no va a moverse a ningún lado, que no va a repetirse, jamás, que no, si no se grabó ya no se va a grabar, ¿no? Todo se convierte como en un acontecimiento. Meses y meses y meses y meses de trabajo se convierten en fenómenos, ¿no? Efímeros, que creo que no tienen tanto que ver con una determinada manera de hacer las cosas por nuestra parte, como por un síndrome del arte escénico español post-crisis, me atrevo a decir, por lo que luego he podido venir averiguando. Un movimiento de Sísifo que consistiría en ir acumulando residencias en las que compites con entre más o menos del orden de 300 personas para trabajar durante 10 meses al máximo de rigor y capacidad en una pieza que porque haya atasco esa tarde alguien no puede venir a verla y que nunca se repite ni se mueve a ningún lado. Hasta que el año siguiente vuelves a competir otra vez, etcétera, etcétera, etcétera. Veo que la gente asiente por la sala porque saben de lo que hablo. De aquí surgen una serie de procesos, insisto, que se pueden resumir en esto que acabo de decir. Bueno, todavía está el Arcángel Getsemaní de San Marcos en la ciudad, entonces siguen pasando cosas, cuentan contigo, te llaman al teléfono, ocurren más procesos en distintas partes de la ciudad, en distintas instituciones, nos podemos traer a artistas parisinos, de otras partes de España, transitamos pues desde, cuando hablo en plural es porque sigo intentando forzar la idea de trabajar en compañía siempre y en todo momento, porque no sé pensar, o desde luego pienso mucho peor solo. Y ya digo, pues del programa Tandem Madrid-París, la residencia es en el Circo Price y luego estrenamos en un maravilloso escenario que se hace en los Jardines de Arquitecto Rivera, que por supuesto ya no existe. Ya no existe dicho escenario, digo. Etcétera, etcétera. Vamos haciendo cosas hasta que llegamos a Teatros del Canal, que es ya el fenómeno. Desembarcamos ahí y empezamos a trabajar y hacemos un último... Intentamos cerrar la puerta, que es una cosa bastante difícil de hacer, por lo que me he dado cuenta psicosocialmente. Cerrar la puerta a un afecto, cerrar la puerta a una identidad. En este caso, pues eso. O sea, hasta dónde llega ya el break, hasta dónde llega esto de lo urbano, hasta dónde llegan estas categorizaciones completamente... No completamente, no voy a faltar al rigor, pero grandemente estériles y poco fructíferas.
Entonces intentamos de verdad ver en qué consistencias podemos quedar a partir de aquí, qué puede quedar, qué puede valer la pena de esto que hacemos y esto que bailamos. Por tanto, lo que hacemos, esta pieza se llama Cenotafio, la pieza que hacemos en 2018 en Teatros del Canal. El cenotafio, como su nombre indica, es un cultismo, es una pedantería, que se refiere a los monumentos funerarios que se erigen a los cuerpos que no se encuentran allí. Precisamente porque resumía perfectamente lo que yo sentía en ese momento y sentíamos. Es decir, esto está muerto, la danza urbana es un fósil, es una cosa de hace 50 años de otro continente, o sea, las relaciones entre forense y nigromántica y esotérica, ¿no? Digamos, pese a que soy consciente de que luego, pues Blanca Lee, una serie de agentes ahora activos, siguen mercantilizando esta idea de danza urbana como algo en la calle, los jóvenes, upa dance, algo espontáneo, que por supuesto es la perfecta manera de destruir un fósil, ¿no? Hacer como que sigue vivo, como que no es tal cosa, ¿no? Digamos, pues esto es un debate para otro momento, si queréis lo retomamos, ¿no? No es ahora la ocasión, pero es para que entendáis qué está pasando en ese momento. ¿Qué pensé? Dije, bueno, ¿cómo puede esto quedar? ¿Cómo puede, no? Ya hay como un cierto como impulso institucional, en términos, siendo literales. ¿Cómo se puede esto institucionalizar de una manera o de otra? Pensamos, bueno, ¿cómo puede esto entrar en un conservatorio? Imaginemos. ¿Cómo entra cualquier cosa a un conservatorio? Pues hacen falta 3 cosas. Resultó que hacían falta 3 cosas. Lo primero, personal docente cualificado. Quiero decir, porque si no sabemos cómo bailaban los celtiberos, o sea, si no existe nadie que lo sepa bailar, pues se vuelve muy difícil. Ya digo, estamos hablando de otra cosa, que estamos hablando de arqueología, estamos hablando, etcétera, pero no estamos hablando de una clase de danza. Personal docente cualificado, de eso hay de sobra. Pero también hacía falta una historiografía técnica al respecto, y esto no existía. Por tanto, este proyecto lo acompaña la confección de un libro de texto, por la editorial Maali, que podéis adquirir, y sois más que bienvenidas para hacerlo, en el que pues, básicamente historiografiamos la danza urbana en España, desde que llega hasta ahora. Eso da lugar a una serie de temas, de cuestiones, pues la Generalitat de Cataluña me pide que lo complete porque resulta que no es suficiente, porque para unas oposiciones... Es un tema como muy interesante, que tampoco es el central hoy, pero que podemos hablar para que le interese porque ahí hay un laberinto guapo. Y la tercera cosa que hace falta es una formalización tipológica de la danza que se va a estudiar. Es decir, se ha de objetivar, alguno diría fetichizar, sistematizar en cualquier caso, las danzas de las que se trata. ¿Por qué? Porque esto ya genera una diferencia brutal entre danzas, entre coreologías. Por ejemplo, tu padre borracho en una boda, la danza que está haciendo, y sabe Dios que eso es danzar, y a lo mejor es la forma más primitiva de danza que tenemos, resiste la sistematización. Se puede definir y se puede describir, y podemos incluso, os puedo incluso dibujar cuál sería la estructura lógica o coreológica de esa rave, ¿no? De la rave, de la danza anárquica, del ponche, de la danza de ponche. Y sin embargo, sus pasos no son sistematizables de forma constructiva y edificativa, tal que se pueda enseñar en un conservatorio con arreglo a bases, fundamentos, de manera que vayan avanzando, tal y como enseñamos las matemáticas, por ejemplo, hoy en día. Cómo se enseña el ballet y cómo se pueden enseñar ciertas danzas urbanas y ciertas danzas urbanas no. Perfecto ejemplo de lo cual, de danza sistemática, precisamente el break, en el que yo puedo ver una salida, apuntarlo en un papel, llamarte por teléfono y que tú la repitas. Cosa que no puedo hacer con tu padre bailando borracho de ponche. Digamos, este es el tipo de inquietudes que ya empiezan a circular aquí al respecto. ¿Qué hacemos en Teatros del Canal? Por tanto, desarrollar una metodología para abordar estas danzas urbanas, las que se puedan y las que no porque no, y las que sí porque sí, y la confección de un libro de texto, con una compañía íntegramente femenina, formada por mujeres que fueran especialistas en otras formas de danza, para, a su vez, investigar cuál sería la conjugación y la relación que habría entre la danza del vientre, el pole dance, la gimnasia deportiva, el contemporáneo al uso, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es esta pieza, que hicimos un día, que justo hubo atasco, en la Sala Negra de Teatro del Canal. ¿Qué queda de eso? Esta bailarina, Natalia Deval, por ejemplo. Pues de eso no queda prácticamente registro, porque creo que eran 2.500 euros de mierda que daba Canal en aquel entonces, lo gastamos de nuevo. Pensé en hacer la pieza más ambiciosa posible, pues un mediometraje con 7 bailarinas, vestuario al uso, música, luces, porque si no, yo era perfectamente consciente que no iba a tener otra ocasión para aprenderlo. Porque si algo sabíamos ya para entonces, y eso tiene que ver con una comunidad investigadora que nació aquí en Injuve, Laura Tabarés, Víctor Aguado, Ismael Crespamine también, y más gente, llegamos a hacer un colectivo, que es la primera vez que lo recuerdo desde hace mucho tiempo, Goliat, tematizando en tanto que millennials,
la falta de testigo que habíamos recibido profesionalizados post-crisis de generaciones anteriores. Esto creo que también es un síndrome endémico de las artes escénicas españolas y podríamos hablar de las artes en general, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno habla con sus homólogos generacionales, intergeneracionales, por ejemplo, amigos míos, Vicente Arlandis, pues Vicente Arlandis bailó con Jan Fabre y tal cual, y luego ya hacer sus cosas, tal, pero uno siempre se encuentra, por ejemplo, estando en Canal, mis compañeras de residencia, Manu Rodríguez, un amigo muy querido, Manu Rodríguez, viene escindido de la Veronal, nada menos, ¿no?, de Marcos Morau. Los FM Collective venían del Netherlands Theater, Corsia, cómo no, venían de la Compañía Nacional de Danza, etcétera. O sea, básicamente el modelo que se repetía era gente auspiciada, en tanto que trabajadores, que bailarines, por compañías, por coreógrafos importantes, de renombre, bien profesionalizados, con los que aprendían el oficio a la manera de un gremio bajo medieval, antes de ya animarse con los contactos, el savoir-faire, la metodología, todo aprendido, a montar su propia compañía. Eso, por definición, era algo que no iba a pasar, y de hecho hice audiciones al respecto, pues yo lo intenté, dije, bueno, pues ¿quién está? Pues Elías Aguirre, o sea, ¿quién está aquí trabajando con...? No me cogieron en ninguna, será que bailo mal. Por tanto, también, parte de aquí, una cosa que luego he detectado en los procesos que sí estamos teniendo, que están teniendo lugar ahora, que es una cierta inquietud millennial con lo generacional, consigo mismo, ¿no? O sea, como una necesidad de explicar nuestros propios problemas desde un estado de cosas que no es compartido por gente de otras generaciones. Por ejemplo, otros sí, por supuesto, y creo que hay más en común que de diferente, ¿no? No se me entienda mal, no quiero exagerar. Pero no se puede obviar que algo había aquí de generacional, porque a partir de entonces, bueno, ya entonces, lo que empieza es un rango de trabajo que tiene todo el rato que ver, y que yo mismo me doy cuenta, que tiene que ver, que me liga a gente de mi misma edad o muy parecido. Como si hubiera ahí una falta de contacto con lo que acabo de decir. ¿Qué queda de aquí? Ya digo, esa pieza pues no gira, claro, porque es un mamotreto, 7 bailarinas, ¿no?, donde las mete, bueno, 5 al final, pero vamos. O sea, como que ya uno empieza a cogerle la medida a cuál es el circuito de distribución, el formato, la retícula de distribución, mejor dicho, español, nacional, como mínimo, y después internacional. Porque si es verdad que aquí se dan oportunidades, por ejemplo, me invitan a Bassano del Grappa, a Venecia, un festival, el B-Motion, el Opera State, un festival de distribución, pues muy importante, veo muchas piezas, conozco muchos bailarines de otros países, muchas cosas que están ocurriendo fuera, y eso es clave, eso es lo más importante, que lo digo por si Injuve se anima a sacar un programa solo para eso, eso es lo mejor que le puede pasar a un artista, yo creo, es poder ganar, o sea, porque con eso terminas de perfilar, terminas de siluetear cuál es la situación de tu país, qué es posible, qué no es posible, cuál es el horizonte de posibilidades de lo que vais a poder hacer y de a lo que se puede aspirar, o sea, de lo que está siendo real en otros países supuestamente homólogos. España es Europa del Sur, también es África del Norte, ¿no? Por ejemplo, ahí uno se da cuenta rápidamente de que pese a que tenemos a nivel cualitativo las mismas instituciones, tú por cada institución parisina puedes establecer una homóloga madrileña, en términos cuantitativos es completamente de coña. Porque, por ejemplo, el Zoncat, que es el centro dedicado a las danzas urbanas, así tal, en las afueras de París, tiene 12 millones de presupuesto. Y Teatros del Canal 3,8. O sea, tiene más de 4 veces, ¿no? Y Teatros del Canal no es el homólogo, Teatros del Canal sería el Centro Nacional de la Danza. O sea, la diferencia es de magnitud. No tanto de especie, es verdad que tenemos un Injuve, que tenemos un Canal, que tenemos un Matadero, ¿no? Todo esto, por supuesto, es antes del cambio gubernamental, que fue la primera pandemia, luego ya vino lo del COVID, ¿no? Entonces ya digo, bueno, pues ¿qué queda? Pues como mucho lo que queda es la prueba de que este método funcionó. Pues, por ejemplo, esta bailarina, esta coreógrafa Natalia Deval, luego ha seguido haciendo sus propias investigaciones al respecto en la central de Pol, de ahí de Alto Extremadura, en la que, bueno, pues utiliza la prueba evidente de que sí, de que estas técnicas perviven, pues tienen viabilidad, pero claro, desde el punto de vista del laboratorio de Canal y ya desapegadas de cualquier comunidad espontánea, o, ¿no?, de las que, ya digo, que se sigue imaginando de colores fosforitos. Ah, esto me encanta. ¿Qué pasa entonces? También lo último que ocurre es que se abre, en esa época, se abre la escuela municipal. Y tengo aquí... Baila, mis alumnas están ahí, es que se han traído hasta como pancartas y tal. Eso es. Lo cual de alguna manera demuestra, quodera et demonstrandum, o sea, demuestra que teníamos razón, ¿no? O sea, como que es posible, que era posible hacer esa ortopedia, que era posible hacer esa asimilación, que era... Y de hecho, o sea, que yo sepa, soy el primer docente de una institución pública española que da urbanas. Y como que se abre todo ese horizonte que, ya digo, se podía comentar,
pero a la vez cierra, gracias a Dios, de una vez, toda la fase anterior. ¿Y qué pasa en ese momento? ¿Qué empezamos a pensar? Ah, bueno, me encanta, este fue el baile de inauguración, que vinieron pues Marta Higueras, Carmena, quita la perca, y le hicimos la fantasía cromática de Bach. Entonces os he recortado un minutito porque me hizo mucha ilu. Ahí lo dejaba. Aquí es bonito el auditorio. Es muy bonito. Digamos que ahí, y esto ya sí tiene que ver, pero acá por eso hacía falta la introducción, yo ahí ya me doy cuenta básicamente del tamaño de la liga en la que podemos jugar o no. Y es la primera vez que pienso, ya sí me siento homologado al estado de cosas, de la cuestión. La coreografía española, me refiero, del arte escénico y tal, con algo que decir, con algo que opinar, con conocimiento de causa. Y por primera vez siento que vale la pena poner algo a circular, ¿no? Hacer alguna pieza que sí que valga la pena mostrar, que sí que valga la pena compartir, que sí que valga la pena, etcétera, etcétera, teniendo ya claro pues cuáles son las posibilidades, qué es lo que sí, qué es lo que no. Ahí es cuando, aunque sonando lo mercenario que pueda sonar, pienso, vamos a partir, luego ya veremos qué hace falta. Vamos a partir de un solo sin escenografía. También un poquito esto es de formación profesional de la academia, pero como por rigor científico, digamos. Si no eres capaz de circular ni con esto, pues ya no lo intentes más, ¿no? O sea, digamos, vamos, no es exactamente así, podríamos matizarlo. Pero bueno, se me entiende, ¿no? Como que ya digo, vale, pues ahora ya vamos a dejar, o sea, esta megalomanía que tiene mucho sentido en términos autopedagógicos durante esos 2 años, 3 años, pero en este momento, que creo que es cuando ya... Sí, porque esto fue ensayando en Conde Duque, Inventario en principio Miguel e Isla lo iban a viabilizar ahí, y claro, luego les cortan la cabeza, entonces ya no. O sea, que creo que esto es justo en ese cambio, antes de ese cambio de fase, en el que empieza esta pregunta que yo creo que no hace falta ni ver este vídeo si ya hemos visto el anterior justo antes, ¿qué hacen? Vale, pues ¿qué hago? Pues ¿qué bailamos? ¿Qué hacemos? Ahora que ya hemos matado al padre, el cenotafio está enterrado, le hemos puesto flores, o sea, digamos ya, no soy el representante de nadie más que de mí mismo, en este momento, y no aspiro a otra cosa que a eso, ya no a legitimar, ya no a movilizar, ya no a... ¿no? Digamos, o sea, ya uno se ha conseguido colocar en otro lado distinto. De nuevo, por formación profesional, pues rápidamente uno piensa, joder, pues ¿qué hago con esto? Pues y lo que tengo son años y años y años, ya digo, década y pico, de materiales que algunos se han quedado, algunos no se han quedado, algunos se han perdido, otros se recuperan, otros están en proceso, pero hay muchísimo volumen. Entonces la primera pregunta, esto en filosofía hay una rama de la lógica que se llama la meriología, que estudia el cómo organizas cosas, cómo organizas grupos. Por ejemplo, pues no es lo mismo un sistema que una red, que un catálogo, que una colección, que un archivo, que un inventario, o sea, funcionan de forma distinta. Pues, por ejemplo, una colección está predefinida, una colección de cromos, está predefinida y la puedes completar, y acaba cuando la completas, y ya no puede aumentar, y te puede faltar uno, ¿no? Digamos, es cerrada. Un índice sigue una cronología sigue un orden histórico, y un índice pues puede ser onomástico, ¿no? Digamos, son distintas maneras de organizar lo que es un mismo corpus de materiales. Y en ese momento me decanté por el inventario, me pareció que era el que más sentido tenía. ¿Por qué? ¿Por qué empecé a pensar en inventario? Pues distintos motivos, que los tengo por aquí como muy así analíticamente, pero vamos, muy simplificado, porque me interesaba hacerme cargo de manera abierta de todos esos materiales, ¿no? El inventario es posterior a la provisión, pero anterior a la tarea, ¿no? Antes de que zarpe el barco, pero cuando uno ya se ha provisionado. Y se ve, pues, qué nos queda, qué no, qué vale, qué está bueno, qué está malo, qué hay que tirar, qué hay que guardar, de qué falta. O sea, había una apertura y había una puesta en relación del archivo con el entorno que era máxima en el inventario,
y que en otros casos era menor o incluso inexistente, ¿no? Por tanto, empiezo a darle vueltas al concepto y sobre todo a tener siempre claro cómo se pasa esto por el cuerpo. Claro, porque esto no se trataba de una especie de investigación poética, que también sería bonito, o aritmética, de qué pasa con la inventariedad per se. No, lo que pasa es que sí que hacía falta tenerlo en cuenta a la hora de trabajar con ello. Me doy cuenta que empiezo a obsesionarme con determinadas figuras, determinadas sobre todo estrategias científicas, como la de Avi Warburg en el Atlas Mnemosyne, si no lo conocéis, pues es una de las piezas fundamentales. Para mí una biblioteca no merece tal nombre si no está. Avi Warburg a principios de siglo pues es quien revoluciona, es muy famoso, revoluciona la historiología del arte, trabajando sobre lo que él llama los pazos formel, las formas de afectación, que dicho así en Román Paladino, son arquetipos, figuras que sobreviven a lo largo de la antigüedad y que tienen en distintas obras de arte, a lo mejor completamente inconexas entre sí, perviven y afloran y se pueden poner en relación. Entonces es el primer gran historiador del arte que empieza a pensar las imágenes, y entendiendo imágenes como objetos estéticamente cargados, energéticamente potentes, en conjunto, por lo que tienen en común, en comunidad, en vez de aislados, en vez de todo el rato que si la white box, la black box, la grey box, o sea, no. O sea, pensar unas cosas al lado de otras, tal y como están. Y atendiendo, con la suspicacia suficiente como para entender por qué será que se parecen entre sí. Lo cual puede parecer maniático, pero a la vez es científicamente riguroso como punto de partida. Me empieza a obsesionar absolutamente el tarot, por supuesto. Os lo he hecho si queréis cuando queráis. Entonces, ahí en ese momento, veis como una acaba como así medio majareta, porque justo en ese momento entro en contacto con un investigador también absolutamente fundamental, que en mi dictadura ilustrada formaría parte del canon muy a su pesar, ¿no? Pero bueno, pues se parecía fundamental contar con ella, que es Jara Rocha, afincada ahora mismo en Barcelona. Una persona completamente fascinante, una investigadora artística fascinante, que, bueno, Jara Rocha, su colega Femke Snelting, que es belga, y Helen Pritchard, que es londinense, que empiezan a trabajar, bueno, tienen infinidad de trabajos que valen mucho más que cualquier cosa que yo diga aquí, entonces por favor buscadlo, pero bueno, ya que estáis, ya que habéis venido, uno en concreto de ellos se llama Possible Bodies, y es un repositorio que ellas llaman inventario de formas de relación y de abordaje de los cuerpos para trabajar en concreto las corpografías 3D, porque no lo he mencionado, pero a su vez una de las inquietudes poderosísimas que ya tenemos desde esa época es el arte escénico digital. Es el 3D, es pensar el cuerpo digitalizado, etc. La residencia, ese vídeo en Conde Duque que habéis visto, por ejemplo, yo bailaba antes de que llegara mi compañero, eso era una residencia de investigación sobre captura de movimiento, etcétera, 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 que no toca ahora mencionar. Todo esto, ¿no? Pues la regla del X y Z, la perspectiva de Durero, o sea, se dedican a inventariar los distintos dispositivos de relación tecnológica con el cuerpo y la ideología y la política que por ello circula. Como es aquí, claramente, a todos estos no he puesto la más fácil, ¿no? Que a todo el mundo le parece como medio machista esta pieza, tal cual. Bueno, ya, pero es que esto también está igual de políticamente cargado, está igual de ideológicamente cargado. Entonces, también es muy recomendable que veáis ese inventario y yo, claro, ahí ya hacemos match y digo, Jara, hay que hacer cosas, que de hecho está como asesora de esta investigación. Y, por ejemplo, me ayudó muchísimo a perfilar las contrapartes del inventario. Me explico. A ella le parece el inventario a la vez muy preocupante porque es literalmente un instrumento colonial de control del territorio y de expropiación de bienes y materiales. Es verdad, de forma ordenada, conforme ha sido el instrumento colonial de dominación de poblaciones y espacios. Eso es cierto. Y sin embargo, precisamente también por eso, al ser máximamente potente, ellas se lo apropiaban, lo trataban de hackear y buscaban los resquicios por los cuales toda esa potencia uno podía usarlo pues en términos emancipatorios. Y yo, ¿qué es lo que me doy cuenta inmediatamente? Que no es exactamente la misma conclusión que la suya, pero bueno, que no hacía falta más que objetualizarme a mí, que hacer un inventario en el que yo fuera aquello inventariado y no aquello que inventaría. Por tanto, que eso ya lo quité porque como te pases de pedante no te dan la ayuda, debía haberse llamado exventario, en vez de in-ex-ventario, digamos. En términos, no, si fuéramos rigurosos, etimológicamente. Porque de lo que se trataba era de yo abrir a vosotras, que habéis venido a verme, que sois el sujeto burgués en teatro a la italiana, sentadas, o sea, digamos, respetando el formato y entrando a jugar ahí, que otro día, si queréis, pues lo anarcodestruimos, pero de momento no. Soy yo lo visto, soy yo el safari, ¿no? Soy yo el zoológico. Y entonces realmente de lo que se trata de investigar no es tanto maneras de inventariar,
sino maneras de exventariar, maneras de cómo puedo transmitiros, cómo puedo hacer público y cómo puedo socializar aquello que es privado, cómo puedo desprivatizar aquello que es solo mío, en lugar de al contrario, cómo puedo privatizar lo que era público de otros. ¿No? Lo cual a su vez lleva muchas reflexiones, por ejemplo eso, de repente uno ve clarísimo que la mercantilización no me interesa en absoluto, pero la socialización sí y al máximo. Es decir, que ya no me valen piezas que por no ser mercantilizables, que por, como decía Esther Ferrer, hay que pensar en contra hay que hacer en contra de la forma mercancía, ¿no? Por ser antimercantiles, también son antisocializables. La mercancía es una forma de distribución social, es una forma de socialización de los objetos, pero no la única. No voy a decir si es la más potente o la que menos, pero no es la única. Y yo me encontraba con un entorno, y me sigo encontrando en parte, y también es bueno decirlo y debatir si hace falta, con un entorno profesional que por ser antimercantil, por ser anticapitalista, es antidistribucionista. Hace cosas que no van a ningún lado, que nadie puede ver, que si estás o te lo pierdes, y con la que además no puedes luego pagar la compra en el súper. ¿No? Digamos. O sea, empieza a haber una especie de pintura de brocha gorda en el arte escénico con el que comienzo a interactuar, que es el local, en el que, ya digo, por hacer una enmienda a la totalidad no se dan alternativas políticas y metodológicas a suplir aquello que no queremos que nos den de esta otra manera. Esto, de nuevo, es otra inquietud que dejo aquí, la dejo colgando como un globo y la bajamos si queréis, ¿no? Porque no se trata exactamente de esto. Pero está muy a la base ya desde el principio de pensar inventario. La reflexión de possible bodies, etc. Esta es pues mi propia conceptualización del inventario. Vale, y aquí ya entra, aquí ya estamos en This is the place, o sea, aquí ya estamos bien metidas en harina, esto ya es inventario. ¿No? Aquí lo puedo leer también, supone una potente herramienta de ordenamiento y posicionamiento del archivo respecto del entorno. También una peligrosa arma de apropiación y capitalización, un arma quizás susceptible de desactivarse al dirigirse hacia el mismo agente que la lleve a cabo, pero conservando, esperemos, su potencial compositivo, dispositivo, analítico, político. Esta pieza tantea un modo sensible, útil y feliz de abordar tal archivo y propone como resultado un baile multitudinario bailado en solitario. Aquí ya pasan dos cosas, ya se apuntan dos procesos que acompañan todo inventario. Uno es la autopolítica y la autoterapia. Porque yo desarrollo inventario durante una época de depresión clínica. Entonces inventario trata, ante todo, por eso ya desde entonces yo ya no quito, y creo que no lo voy a quitar, el epíteto de feliz en cada proyecto que haga. Y os recomiendo hacer lo mismo. Tampoco el de útil. Y el de sensible ya, a ver. No, pero en el sentido de si yo no soy capaz, o sea, emanciparse de las deudas que uno tiene consigo mismo. En el sentido de si yo no soy capaz de aportar a mi comunidad más con mi danza de lo que podría colaborando en la despensa del barrio, dejo de bailar y me voy a la despensa del barrio. Es decir, que el ser yo bailarín no tiene que ir por delante de lo que yo pueda conseguir al serlo para los demás y no solo para mí. Claro que yo tengo que ser feliz al bailar, pero tengo que hacer felices a los demás, o como mínimo, tengo que dejar el mundo mejor de lo que me lo he encontrado, o mejor de lo que lo haría si me dedicase a alguna otra cosa. ¿Esto os puede sonar a catecismo? Bueno, o a socialismo revolucionario, no te jode, aquí estamos en todo. Esto es muy importante, porque ya es un proceso que no, ¿entendéis? Que ya se desgenealogiza, que ya deja de hablar desde unas danzas, deja de hablar desde unas comunidades, y solo habla desde mi recuperación y de un entorno que para mí es de semiapocalipsis en ese momento. Tanto a nivel personal, social, político, gubernamental, médico y grandes etcéteras. ¿Sabéis quién es este? Nadie sabe quién es este. Te suena mazo. Este es Merce Cunningham. Al pensar así el inventario, me doy cuenta en un momento y siento un grandísimo vértigo que decido abrazar y con el que decido continuar, en que se está convirtiendo en la confección de un artefacto de trabajo ilimitado, en principio. Al ser una herramienta y al ser un aparato, en principio riguroso, no termina, no es una conclusión a la que llegar, sino un método que poner en práctica. Dicho de otro modo, yo me puedo morir haciendo inventarios, puedo hacer un inventario al año y sería un inventario distinto. De hecho, si fuera riguroso, no podría ser igual, ¿no? No voy a decir tanto como que, pues ya a partir de ahora la única pieza que voy a hacer en mi vida es inventario. Claro que no. Pero sí voy a decir que inventario es una pieza que voy a poder hacer toda mi vida, independientemente de que haga otras. Ahí es cuando conecto en el inventario de Possible Bodies de Jara Rocha con esta coreografía de Merce Cunningham, se llama Loops. Y Merce Cunningham decide, claro, él sí, y es súper comprensible, y todos queremos muchísimo a Merce, pero claro, ya está anticuado.
desde un formalismo coreográfico. Por lo que piensa, esta pieza de lo que va es de sondear todas las formas, toda la articularidad de su cuerpo, todas las articulaciones de su cuerpo, ¿no? ¿Y cuál es lo bonito y la carga poética de ello? Que es que según se vaya haciendo mayor, la pieza va a ser distinta. Y porque va a ser una pieza que registre el paso de los años a través del cuerpo, la típica cosa que hace Cunningham, que es muy bella y muy linda. Yo me doy cuenta que sí, que tiene algo que ver, que está emparentado con este tipo de piezas y que, sin embargo, la formalidad no me interesa nada. No es, vamos, no nada, pero desde luego no es lo importante en esta situación. Sino que lo que me interesa, y esto va a ser ya ¿no? Aquí entramos ya en las conclusiones, lo que me va a interesar es la capacidad expresiva, o la energía expresiva, como diría Warburg, del movimiento no gestual. O sea, la semiótica propia, los significados que se mueven en los movimientos sin que estén predefinidos de antemano, sin que sean gestos, ¿no? Vamos, podemos meternos aquí en una discusión sobre qué es un gesto y qué no, pero creo que se me entiende, ¿no? No en pensar la danza como un instrumento para hacer llegar un mensaje, pues la danza, me viene Mary Bigman y toda esta gente a la cabeza, o sea, el expresionismo. Claro, no es expresionismo, sino al revés, sino es estudiar, atender pasivamente, observacionalmente, a cuáles son los significados que se movilizan al uno bailar, ¿no? ¿Entendéis? O sea, por ahí va la cuestión. Es ese tipo de investigación semiótica. Pues claro, la gran pregunta es, bueno, ¿y qué bailas? O sea, yo voy a verte la pieza y la mitad la habéis visto. Pero bueno, ¿y qué haces? O sea, al final ese inventario, ¿en qué consiste? Ese inventario en lo que consiste dice, bueno, pues empieza a pensar actos, empieza a pensar episodios, empieza a pensar distintas vías por las que abordar todos esos movimientos que están ahí dentro, o a lo mejor están fuera, ¿no? Ya digo, todos esos movimientos que a mí me apelan o me interpelan de alguna manera. Ahí ya me doy cuenta de dos cosas, y esto es lo más importante para tratar un estado mental depresivo, en mi opinión, que es el recuperarse lo suficiente como para detectar qué le mueve a uno, qué le motiva, qué le agrada, qué le apetece, qué le gusta, qué le llama la atención, y cursarlo antes de reprimirlo. ¿Se me entiende? Yo vengo de un contexto, por ejemplo, en un encierro en la Facultad de Filosofía de la Complutense. Bueno, por ejemplo, no. Esto fue la realidad. Vamos a hacer un cartel, ¿no?, para tal marcha, etc. No, pero esto igual ofende a tal. No, pero esto igual... Y debates durante 4 horas en el encierro y al final no hay cartel. Porque no vas a hacer nada hasta que no sea perfecto, ¿no? Cuando hay que funcionar exactamente al contrario. Bueno, no al contrario, no vamos a exagerar. Hay que debatir 1 hora para no publicar una salvajada. Pero hay que publicar el cartel. Y efectivamente, las compañeras de la asociación feminista te machacan por no sé qué. Que te machaquen, las escuchas y haces debates otra vez y haces otro cartel. Pero haces un cartel tras otro, estratificas tu práctica, la publicas, recibes, lo procesas y vuelves a hacer, digamos. Esto quizá tiene más que ver con emanciparme aquí de influencia de la academia y tal. Pero también lo transmito porque es una primera conclusión importantísima. ¿No? Dicho aquí, con inventario, ¿no? Pues es que me gusta. A mí lo que me pasó, el ejemplo fue Evian Christ, un músico, que a lo mejor no conocéis, pero que es controvertido en el sentido de, pues que sí es muy composición, es como el típico como machito, que es súper compositor de la leche, es todo clean, todo tal, y suena, la verdad que suena que te cagas. Pero como que colaborador de David Rudnick, que es como el diseñador así más top, pero que también le hace los logos a gente que no está, o sea, que siempre está mezclado como en cosas turbias. O sea, como cosas así como bastante difíciles de relacionarse desde como si te digo, voy a bailar con Zetangana, ¿no? Que dirías como, bueno, dale una vuelta, ¿no? Pues no, baila con Zetangana, coño, si te lo pide el cuerpo. No te digo que lo publiques, no te digo que... No, es que es también importante dividir entre hacer y publicar, ¿no? Digamos, tenéis ahí, por cierto, aprovecho esta pausa publicitaria, tenéis ahí he dejado 2 poemas en esta mesa, tenéis ahí un taco de folios que el compañero Carlos está levantando, que podéis coger voluntariamente, no como los naipes que son obligatorios, no, ya me entendéis. Por ejemplo, pues esos son 2 poemas porque también la poesía ha servido para viabilizar algunos de estos proyectos. De hecho, yo hasta a los 23 años terminé mi primer poemario. ¿Y qué hice? Pues nada, pues alegrarme mucho por ello y ponerme otra cosa y no publicarlo. No todo hay que publicarlo. Era un poemario que claramente fue súper importante para recorrer determinados procesos, en este caso cerrar una adolescencia.
Y no por eso es de utilidad para los demás, y no por eso vale las atenciones, no, o para mí, o a lo mejor no me interesa. No, quiero decir, esto es otra cosa que me he dado cuenta a mi alrededor, que no somos capaces de distinguir estas dos cosas tan rápido como deberíamos. Entonces, ¿cómo se trabaja? ¿Cuál es la corioterapia? Que, joder, voy a registrar la marca, que os recomiendo. El cursar, este verbo, que me acompaña muchísimo y lo sigue haciendo. Cursarlo, que te gusta, que te llama la atención esta foto, coge la foto y la pones. Y la pones al lado de otra foto que te ha llamado la atención. Porque si las dos te han llamado la atención, algo tienen en común. Y entonces empiezo a hacer mi propio Atlas Mnemosine, ¿no? Digamos. ¿Entendéis? Por ejemplo, esto. Y a raíz de estos paneles, comienzo a pensar con ellos y comienzo a dejar que me energicen de vuelta a qué se están refiriendo o de qué están trabajando o con qué están trabajando. Por ejemplo, este primero. Este primero creo que es coral. Literalmente, la idea del coral. Vuelve el coral. ¿Entendido como qué? Como tener que lidiar... Después que estáis tomando apuntes, porque esto es un... tener que lidiar con esta cuestión que parecía que estaba de base, porque estaba de base, en cenotafio, que cada vez va teniendo menos sentido, porque simplemente es un entendido de la danza contemporánea convencional, que es la relación entre cuerpo y técnica. Lo habéis oído... Os sonará esto que digo, ¿no? Más o menos, cuerpo, ¿no? La relación entre los cuerpos y las técnicas. De repente no me llevaba a ningún lado esa especie de binomio. ¿Por qué? Porque me voy dando cuenta, según eso, curso las danzas que me interesan o me fijo en los bailarines que me interesan, que existe, que la relación, o sea, que eso que estamos llamando cuerpo, como si fuera así como una cosa interior que tienes como que liberar, en plan, eso, pues como en un sentido muy anarca, en el sentido literal, pues como muy liberalista. Se trataría, libertario, se trataría de conseguir desactivar las barreras de la técnica para que surgiera el movimiento puro, digamos. Pero también la coreografía clásica contemporánea, clásica típica, en plan Domenico de Piacenza, todo esto, Nover y tal, en realidad sería al revés, sería de cómo la técnica es capaz de encauzar un cuerpo, bla, bla, bla. Esto os aburre porque es obvio y es algo que a todas nos suena. Sin embargo, yo lo que me daba cuenta era que hacía falta como una tercera cosa, que no le sé poner nombre y estamos aquí, os invito a ello. Yo lo llamo, o sea, a mí me sirve llamarlo corporalidad. ¿Y a qué me refiero con eso? A que era bastante obvio, desde el punto de vista de la filosofía de la danza, que la relación con el cuerpo propio no es directa, no es inmediata. Con el cuerpo propio me refiero con el cadáver, occiso, filetes, el músculo, ¿no? La relación entre mi conciencia y el músculo no era automática, sino que estaba mediada por un procesador, mediada por un módulo que era más de uno y que podían variar, que podía ser más de uno, que era lo que ordenaba cómo te relacionabas con tu propio cuerpo. Esto es lo típico texto de Freud, de uno no mueve su cuerpo igual con su amante, que con su padre, que en su trabajo. El músculo es el mismo, la conciencia es la misma y sin embargo la relación de conciencia con músculo era distinto. El ejemplo más fácil para mí a la hora de explicar esto, un vídeo, no lo he puesto ese vídeo, es buenísimo. Un vídeo, coges una geisha y pones a una, que es básicamente alguien que está hiperdisciplinada, no tanto en una técnica como en una corporalidad, y la pones a hacer algo que no haya hecho nunca una geisha. Por ejemplo, jugar a videojuegos, ¿no? Y juega a videojuegos como una geisha. Te lo juro. ¿Sabes? No, o sea, os lo imagináis. O coges a tu abuelo y le pones a... O sea, la corporalidad sí es adaptativa. Y hay muchos ejemplos de corporalidades. Se puede hacer un catálogo. Bueno, la pluma, en la cultura homosexual, lo que llamamos pluma, es una no es un cuerpo, no es un culto a un tipo de cuerpo, es un culto a un tipo de relación con el cuerpo. Porque tampoco es una conciencia, ¿no? Digamos. No eres más ni menos homosexual por tener más o menos pluma, ¿no? No tiene que ver ni con una cosa ni con la otra. Por tanto, lo que empieza a pensar, por eso esta idea que parece que es poesía barata, es un baile multitudinario bailado en solitario. Porque sí, se trataba de, siendo yo solo, intentar explorar cuáles eran estas corporalidades que me habitan. Y una de ellas, aquí voy la primera, cuando hablo del coral, digo, pues ¿cuál es la corporalidad propia de mi cadáver, de mi occiso, de mis filetes? ¿Cuál es la forma de relacionarme con mi cuerpo que más respeta mis grasas, mis fibras, mis huesos, mi peso, mi masa, la longitud de mi brazo? En términos técnicos, en términos matéricos, ¿cuál es la danza que a mi cuerpo le va bien? Porque yo soy, por ejemplo, muy pesado. Yo peso 95 kilos, no sé cuánto estaré ahora. Estaré menos, espero. Pero soy también muy blando. O sea, peso mucho, soy muy pesado, soy muy blando. Hay una serie de cosas que me permiten unas y no otras. Entonces, el coral, ¿de qué se trataba? De encontrar ese espacio, ese arrecife, en el que mi cuerpo nadara de forma cómoda,
De darle al cuerpo lo que pide, aunque no sea lo que quiere. Esto no sé si se me entiende. Me he pasado toda la adolescencia queriendo cosas distintas de las que mi cuerpo pedía. Y conozco gente con 60 años que sigue igual. O sea, que no digo que sea... Lo que pasa es que ya con menos excusa, ¿no? ¿Cuál es esa danza que surge cuando aceptas que el cuerpo que tienes es el que tienes? Y lo quieres. Y te mueves como te pida. Y ya está. Y descartas todo lo demás, aunque sean pasos que lleves 10 años entrenando y parezca que es tiempo perdido. Pues algo como esto, en mi caso. Muy bien. Por tanto, este primer acto, un poco a la manera de lo que comentábamos de Cunningham, siento que es un acto que simplemente me va a seguir acompañando. Que según cambie mi cuerpo cambiará y que en la medida en que yo tenga la oportunidad, como la tengo afortunadamente, de enseñar a otras personas, me permitirá precisamente enseñarles no desde la violencia, de imponerles lo que para mí es una obviedad, sino desde la capacidad de acompañarlas al ellas mismas extraer lo que para ellas lo sea. Y así entiendo yo mi trabajo como profesor desde un principio. Pero ¿qué pasa con eso que queremos? No me gusta tanto esta idea de ahogar el deseo. Lo que tienes es lo que tienes y te aguantas. Pues no, oye, no, digamos. También tendrá que haber otro acto para sondear cómo es así que queremos movernos. ¿Cómo es así que me apetece moverme ahora? Si resulta, pues ya digo, porque ese es el primer principio especulativo, sería la palabra técnica, ¿no? Como un espejo. La primera manera de ver con el tiempo, pues, por ejemplo, si me encuentro más masculino, o me encuentro más femenino, o me encuentro más rápido, o más lento, o más tal. O sea, sirve de alguna manera de una especie de bitácora de identidades mías, todas, a lo largo del tiempo, ¿no? De deseos. Una especie de registro de esas creencias.
que sirve también para explicar, por ejemplo, cuál es la relación de esta pieza con la música. En esta pieza hay música, hay muchísima música, en cada uno de los actos hay música. Pero claro, es una música que sigue esta misma idea. Por ejemplo, en coral, ¿cuál es la música que a mí me es más cómoda y que a mi cuerpo, al bailar de la forma que más cómoda le es para él, más cómoda le resulta? Porque resulta que coincide con quien acaba siendo uno de tus mejores amigos, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, la música de coral es de Diego Navarro y me cuesta mucho ver, o en su primer momento era de Aaron Morris, que era un músico con quien me relacionaba mucho de entonces, y luego de Diego Navarro, y ahora, por ejemplo, me cuesta mucho ver que no sea de Diego la próxima música de coral, ¿no? Que, digamos, pues será de otra gente, pero sí que existe ahí una cierta intimidad que de algún punto es irrenunciable o que es indiscutible para mí. No como, por ejemplo, este segundo acto, que luego ha resultado ser el primero, ya hablaremos de cómo lo ordenamos. Spoiler, lo ordenas según te dé el flato al bailarlo, ¿no? Digamos, o sea, que la relación entre ellos es más ejecutiva, es más de la ejecución de la pieza que en sí de la investigación que conlleve cada acto, ¿no? Lo digo también por si le ayuda a alguien que está haciendo una pieza de danza o de cualquier otra cosa. En este acto, en cambio, se trataba de bailar lo que en ese momento me esté moviendo. Y encima, como abro con ese acto, es de alguna manera ponerme contra la espada y la pared, porque, no, lo que digo, porque puedo abrir con... No diré Voldemort, ¿sabes? Nada más empezar. Sí, se trata, yo llego a bailar y lo primero que hago, según yo, normalmente, pues llego y voy con lo que estén escuchando en los cascos, con la típica canción, que la tenéis todas, no mintáis, que estáis quemando durante 3 días 20 veces. Que a la semana siguiente es otra, o a las 2 semanas es otra. ¿A que sí? Sí, en la sala, sí. Ah, claro. Pues la asumes y la pones y la compartes. Porque precisamente hay un acto de autoconocimiento que al no hacerlo privado, no ya por generosidad, es mucho más fácil de hacer y mucho más rápido de hacer. Es mucho más fácil llegar a preguntarse ¿por qué, por ejemplo, me gustaba tanto Evian Christ en ese momento? Pues a lo mejor porque yo me estaba pasando, me gustaba una figura súper compositiva, súper virtuosista, súper estructuralista, súper logicista, ¿no? Y a lo mejor, bueno, pues entonces a lo mejor que me guste tanto Evian Christ dice algo sobre mí, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, ¿qué pasa cuando te relacionas con la gente que hace la música que hace Evian Christ? ¿No? La gente que le gusta tanto como para emularlo, porque entonces comparten rasgos de personalidad. Y esa gente luego, imagínate que no conectáis por lo que sea. Pues eso tiene que ver con esa música. ¿Veis lo de la sospecha? Barburg acabó en un manicomio, porque claro, entiendo que te vuelves un poco tarara. Pero tiene sentido. ¿Entendéis? Es un instrumento de autoconocimiento y de interconocimiento si vais a verlo. De hecho, los animo, mis alumnas estoy pensando como que el fin de cuando acaben pues son 4 años, 6 años, hagáis un inventario vosotras, ¿no? Digamos, hacerlo como dejarlo de TFG. Entonces, en este caso, por ejemplo, este acto no tiene un título fijo, no como coral. Esta vez se llamó Coloso, este año, porque me interesaba la idea de lo colosal, de cómo se mueve, de qué es eso qué es eso que por tener una determinada dimensión se mueve de forma distinta, o como, por ejemplo, me interesó esa cuestión, que no es importante en sí, mañana me interesará otra y a vosotros es mudable, no como el coral, que de alguna manera es general y abstracta y fundamental, ¿no? Entonces, en este momento, pues, no sé, pues mira este brevísimo vídeo. Por ejemplo, esto es Bailando Loca, de Silvia Pérez Cruz y Rúcula. Pues ya me veo muy flamenca, por ejemplo, ¿no? O sea, ves, me veo en esto, me veo como, hay una especie como de gallardía que me estaba interesando, tal cual. Sin más, entonces esto me sirve, y espero que os sirva si lo hacéis, recomiendo. Coloso, claro, coloso, pues, pero que mañana no será un coloso. Esta pieza, y vamos acabando, no os preocupéis, la pírrica, le tengo muchísimo cariño a este acto, porque este acto se trataba de investigar casi lo más divertido, de ver y no tanto de hacer aquí es cuando me he hecho el resto y casi me da un síncope cada vez que lo hago, porque se trata de investigar qué le pasa al cuerpo en los momentos en el que el metabolismo va a tope. O sea, que hay un cierto estado de embriaguez, lo podemos llamar, creo que aquí me quedó medio lindo, ¿no? A ver. En ocasiones saber dejar de pensar, esto lo logran la ebriedad, el sueño, la ira, el éxtasis, la fatiga o la velocidad. Sí tiene algo que ver con el amor o con el fuego y con bailar, ¿no? ¿Qué pasaba en esos momentos de intensidad?
en los que, pues por ejemplo, ya os puedo ir, yo de cada uno de estos actos os puedo hablar una hora, pues por ejemplo pasa que hay un grado de intensidad metabólica al trabajar en el que no puedes calcular, en el que no puedes bailar proyectivamente, no puedes predecir 2 pasos en adelante qué es lo que vas a hacer, porque vas demasiado rápido como para hacerlo. Esto os ha pasado, no os habéis pegado nunca, que no te da tiempo, ¿no? Ese pánico, esa adrenalina, abre un determinado espacio en el que reaccionas, en el que, por ejemplo, surgen las cosas automáticas, etcétera, 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 ¿no? Y eso sería interesante de sondear. Pues, por ejemplo, os pongo un extracto muy breve. Y en este acto ya había otra cosa muy, 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 muy bonita y muy útil, sobre todo, que era, claro, por ejemplo, una de las cosas que os digo, cosas que me parecían a mí obviedades que no lo eran y viceversa. La improvisación, por ejemplo. O sea, la improvisación está muy poco naturalizada en términos coreográficos por la coreografía contemporánea. ¿Por qué digo coreográficos? Porque a mí me sirve, y os la comparto por si os sirve, una diferencia que se me ocurrió un día viendo una pieza de Ainhoa Hernández Escudero, entre coreografía y coreografía. O sea, piezas en las que no hay escritura per se, ¿no? En los que yo digo, venga, pues ahora se levanta Julián y se pasea por la sala. Sí, pero no hay un acto escritural, partitúrico, ¿no? O sea, no hay pasos, no hay una sintaxis explícita, por ejemplo, eso, ya digo, reconocible y anotable en un papel, ¿no? Sino que hay a lo mejor una acción, hay una... O sea, yo veía muy clara esa diferencia. Por ejemplo, esta pieza es escritura, 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 escritura. O sea, hay muchísima carga, hay muchísimo paso, hay muchísima coreografía. Pero me daba cuenta de que la improvisación coreográfica era relativamente muy rara en la danza contemporánea, ¿no? El ponerte a bailar y hacer, o sea, ya que fueran contenidos, pero sin saber de antemano cuáles iban a ser. Y eso, no tanto por ser un enfant terrible, resultaba que también era una herramienta muy bonita de aprendizaje. ¿Por qué? Porque si uno dice, me gusta esta canción, de quien sé, tal, de La Oreja de Van Gogh, y te pones a bailarla, y la bailas, y la bailas, y la bailas, y la bailas, ves que tu cuerpo reacciona a determinadas partes de esa canción de la misma manera. Como que se van creando determinadas consistencias. Como que se crean determinados pasos espontáneos que sirven como balizas, ¿no? En las que tú luego al improvisar no estás ni en el mar absoluto, que da un vértigo que te cagas, ni tampoco siguiendo el laberinto absoluto de la rata, que también da un vértigo que te cagas, sino más bien como nadando señalizadamente entre balizas que pueden llegar o no pueden llegar, dependiendo de si la corriente te lleva para aquí o te lleva para allá. Que esto, no ha podido venir Poliana, esto es lo que, por Poliana Lima ha sido la asesora coreográfica de esta pieza, ella lo llama surfear, me parece muy bonito, que básicamente en la estética clásica es lo que se llama la gracia, el duende, etcétera, 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 que es que hay veces que viene la ola y te la surfeas, y hay veces que no viene, y no pasa nada, es igual, has bailado igual, ¿no? Pero si la haces tú con la Super Soccer, no mola. ¿Entendéis? Y claro, y de repente me di cuenta que no me interesaban las piezas de danza que no estuvieran abiertas a que eso ocurriera en un primer momento. Al menos ahora, en inventario, ya digo, a lo mejor el año que viene pongo a hacer algo totalmente distinto. Pero claramente esta es una pieza en la que puede pasar el ángel o no puede pasar. En la que puede venir la ola o no. Que puede aparecer el duende o no. ¿No? Y por eso aquí Darío, que es bueno, mi compañero de armas y caballero de azucenas, que es el que trabaja toda la parte, con el que trabajo toda la parte visual, gráfica y aparte investigativamente más me ayuda. Por ejemplo, estábamos pensando en hacer, que no lo queríamos hacer para esta ocasión, pero bueno, igual era demasiado papel ya, hacer rain checks, ¿no? Hacer, cuando ibas al autocine en los años 50 en Estados Unidos, ¿sabéis? Lo habéis visto en Los Simpson, esto de que vas con el coche. Sí, ¿no? Sí, a sentir y sonreír, bien. Si llovía, te daban un rain check, te daban un ticket, en plan de, bueno, como has pagado la entrada, si ese día llueve, puedes volver otro día que las condiciones meteorológicas sean más propicias. Entonces empezamos a pensar, claro, meteorológicamente sobre esta pieza y pensamos en repartir rainchecks. En plan, bueno, si ese día no ha pasado el ángel y tú has pagado por ello, pues bueno, también es honesto decir, pues vente otro día, ¿no? A ver si bailo mejor.
En fin, dicho en alto suena un poco más, pero me gusta. De hecho, ya que menciono a Darío, a mi amor henchido, con él empezamos a trabajar toda la cuestión de los naipes, claro. O sea, como que hacía falta objetualizar todo esto que estamos hablando. O sea, esta cuestión de los actos que funcionan como artefactos distintos y que reúnen una serie de cualidades distintas que pueden ser gráficas, ¿por qué no? Tal y como lo están siendo musicales no me enrollo mucho más, musicales o corporales, y que sirvieran a su vez, pues como imán, para capturar, por ejemplo, en este caso, frases que a mí me habían acompañado. Frases de hacer inventario también de las piezas de información, de los pellizcos de inspiración que habían acompañado uno u otro acto, ¿no? Y de ahí surge la idea, de que la gente viene y literalmente se lleva un naipe. Habéis venido justo a la conferencia en la que se explica, pero yo esto no lo explico. El día de la... Están los naipes, lo coges, el propio tal. ¿Cuántos hay? 6. ¿Cuánto tenéis? 6. ¿Tenéis uno de cada? No. ¿Por qué? Porque al haber uno repe, la gente, y esto simplemente os lo cuento porque sucedió, que es casi lo que más me emocionó, la gente se pone a la salida a intercambiar cromos, a ver el que le falta y a rellenarlo. Es decir, es exactamente lo que quiere, es performativizar lo que a mí me parece que es una buena pieza de danza, que es que a la salida la gente intercambia, a ver, ¿tú qué te traes? ¿Tú qué te llevas? Ah, pues lo que yo tengo y tú no, te lo doy y tú a mí. Y al final nos vamos todos mucho más completos. Y que esa homogeneización se dé después de este trapicheo, y no antes, que yo voy y luego salgo corriendo para el metro, digamos, ¿no? Y que por lo demás entronca en esta idea de, joder, un trozo de papel. O sea, de cuánto podemos aportar a los demás, aunque sea un posavasos bonito, según el coste que eso nos supone. Por tanto, hipotéticamente, los naipes también irían actualizándose y también irían variando, y de hecho tenemos pendiente una call. No me enrollo mucho más, porque ya quiero como llegar al final. Pues la rosa, claro, ¿sabes qué pasa con la rosa, por ejemplo? Que me doy cuenta que el mismo acto en sí ahora va de cosas distintas. Por ejemplo, aquí en la rosa me interesaba precisamente esto, lo pequeño, cómo puedes movilizar lo máximo con lo mínimo. Cómo puedes, o sea, la potencia, ¿no? ¿Cuáles son los movimientos más pequeños que puedes usar para conseguir los máximos efectos? Pues estuve ahí con las manitas, pues medio año. ¿No? Pero ahora veo que me interesan cosas totalmente distintas de la rosa, que podríamos hablarlo, pero es un tema en particular. Esto fue el 9 de abril en la cuarta pared. Puedo poner un poquitín de la rosa. Ahí lo tienes. Ahí, por ejemplo, en este momento, en el momento de bailarlo, tenía muchísimo más que ver para mí con plantar un jardín. O sea, con ser capaz de aportar, tenía mucho más que ver, por ejemplo, con el hacer sombras con las manos, con el hacer figuras, con sí, la capacidad de figurar que tuviera el cuerpo, la capacidad que tuviera el cuerpo de hacer cuerpos distintos de sí mismo. Entonces empezamos a pensar, Darío y yo, ¿cuáles son cuerpos distintos de un cuerpo? Pues, por ejemplo, las conchas, el pelo, las flores. O sea, ¿qué cuerpos producen los cuerpos? ¿Qué son distintos? Las uñas. Lo tenéis en el naipe, ¿no? El naipe es como una caracola, con una flor, con una tal, con una cual. O sea, como que la propia tesis, el propio artefacto que tú creas para investigar, en mi opinión, es un éxito cuando tiene su propia energía y de repente te lleva a conclusiones que tú no tenías al principio, ni muchísimo menos, ¿no? Y llegamos al final, con el que creo que resumo, que creo que es el acto que mejor resume todo, luego quedaría un bonus. Y así ya, pues nada, comento como las últimas, pues el estado de la cuestión ahora, un poquito las inquietudes, y os escucho. Y no os preocupéis por el tiempo porque luego pues nos podemos quedar a unas aguas con gas. El planetario. Toda esa reflexión acerca de las danzas que se pueden entender como sistemas de pasos predefinidos de antemano, que se relacionan entre sí, pero no de manera libre, sino que solo puedes llegar a unos a través de otros, es literalmente un acto de constelar, son constelaciones. Que además dependen meteorológicamente de que lo bailes bien o mal. De repente empezó a haber como toda una sesión casi por el zodíaco. Bueno, el tarot del zodíaco, estoy hecho una bruja a estas alturas, pero pero lo entendéis. ¿Entendéis de dónde venía? Y por esta cuestión de esos cuerpos celestes, por ejemplo, cuando antes comentaba de cenotafio, ¿qué ha quedado de cenotafio? Pues no queda un baile, no queda un objeto, no queda un cuerpo, no queda un vídeo, pero sí queda una cierta constelación
que por ejemplo ahora vive en esta otra coreógrafa que os he mencionado, o que por ejemplo empiezo a ver en mis alumnas. Empiezo a ver que mis alumnas empiezan a hacer el cinturón de Orión. Empiezan a unir A, B y C de la misma manera, a como lo unía yo. Lo que pasa es que, por ejemplo, por sus cuerpos ya de A, B y C van a H y yo iba a G, ¿no? Pero si conoces lo suficientemente bien la gramática de esto, y un vocabulario, un léxico específico, lo ves muy claramente, las relaciones entre sí. Entonces el planetario se convirtió en una especie de reflexión general que impregnaba a la mayoría, pero muy especialmente coral, y que acabó como espolvoreado por todos los demás. Entonces no había un acto en el que hubiera planetario, y sin embargo no lo podía retirar porque estaba en todos, siendo uno distinto. Por tanto, la propia pieza se va ensamblando ella misma de maneras distintas a como tú la quieras forzar. Del mismo modo que, por ejemplo, otro de los actos, claro, la idea era contaros esto mientras y ponía el vídeo. Esto, por ejemplo, es una salida mía ya más mayor, ya esto que sería 2018 precisamente, de ya cuando yo ya tenía, estoy en un campeonato de break en la Casa Encendida, Red Bull BC One Camp, en el que yo ya tenía una danza como muy geométrica, muy edificativa, o sea, mucho sistema, en el que para mí ahora ver esto es como ir a ver al planetario, es como ir a ver de aquí, pasa allá, pasa tal, pasa cual, es una danza hipergramática, por ejemplo, y que no está pensando en la expresividad, que no está pensando en nada más que en cómo construirse, que por cierto es el caso del break. El break al final es una especie de competición de arquitectura express, ¿no? De quién es capaz de pensar más rápido en construir la cosa más compleja y con más facilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y había aquí un último acto que sí que retiramos, por ejemplo, se llamaba Vida, porque me interesaba investigar. Por ejemplo, ahora estoy haciendo un texto para Matadero en contra de Desocupa, como pensando jurídicamente y coreológicamente el tipo de violencia que ejerce Desocupa y cómo combatirla, vía pues todo el tema de la manada de Pamplona, vía una serie de cuestiones de problemas coreológicos, corporales, que creo que sin un punto de vista coreográfico, que para mí es obvio, pero que no está en la discusión, no se pueden entender del todo, porque tiene que ver con violencias de cuerpos en espacios, no necesariamente con el tacto, etcétera, etcétera, etcétera. Pues por ejemplo ahora de repente me vuelve a interesar mucho esto, de cómo es el cuerpo que se mueve por sí mismo, o es movido por... No, la diferencia entre mecánica y dinámica. Por ejemplo, mi tesis doctoral va por esta cuestión, por la física dinámica del siglo XVIII. Pero en este momento se retiró. ¿Y qué quedó? Pues, y con esto termino, quedó un bonus, quedó un sin título, lo tenéis por ahí, un sin título, al que le haya tocado, si no, pues intercambiáis a la salida, sin título, que era un comodín. Y lo bonito que era también abrir ese espacio, que no tenía ya que ver ni siquiera con el cursar consciente, sino que tenía que ver, bueno, con el ser sin más al final, y cuando ya hemos bailado, ya estamos sudadas, con que sea lo que tenga que ser y serlo muy, muy disfrutadamente y muy gloriosamente, y pa'lante y échale al cuerpo todo. O sea, había algo ahí de comodín, del loco, de full, de sin título, de bonus, de extra, en el que te podías permitir una serie de cosas incoherentes con las demás, que resultó que eran también muy felices y muy bonitas de ver. De hecho, la gente cuando viene a verlo me dice que prácticamente es el que más le ha gustado, ¿no? Entonces, este es el final. Bueno, esto es yo bailando en la cuarta pared, este sin título, del que también se puede hablar y también es circunstancia, bla, 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 pero que es una especie en sí misma. Entonces, ya he terminado la conferencia y entonces ahora ya, claro, solo queda explorar ya qué te lleva todo este proceso. Ahora estamos en octubre de 2020... 21, sí, no sé ni qué año vivo, y entonces, ¿qué hacemos? Es que me dieron la ayuda 2020, ¿eh? No, que lo tengo apuntado. Dime, se podría, sí. 2022, ¿no? Dice alguien por ahí, como los juegos del Final Fantasy. A ver, a estas alturas, ¿qué pasa con inventario? ¿Qué ha pasado? Pues que todo esto estaba bien diseñado de antemano, o sea, estaba bien pensado, no te voy a decir, pues cometí tal error grave. Pero sí pasó que contaba con su iteración, con su repetición, con, bueno, yo bailo un inventario aquí y, por ejemplo, hay, por ejemplo, por escenas musicales, de amigos, por muchas cuestiones, pues, por ejemplo, Valencia, que además fui ahí también a la Mutant, a ver a las amigas de Iniciativa Sexual Femenina, joder, digo, pues esta es la típica, pues qué bien, imagínate, ir al IBAM, a la Mutant, ir a Valencia y bailarlo en Valencia y, claro, revisar pues toda la música de ahí, toda la gente de ahí, o sea, como aportar todo eso, tal. Claro, para eso primero te tienen que programar. O sea, de repente esta pieza, que es un poquito toda la conclusión a la que creo que como procesos de Injuve es muy importante decir en esta sala, que sigue el problema del Sísifo que decía al principio, no se nos ha olvidado.
Es decir, todo esto que producimos ahora depende de que seamos capaces de distribuirlo, ¿no? Y te encuentras con cosas como que, por ejemplo, eso, después de 4 años de residencias en... Yo me he hecho el bingo, digamos, ¿no? O sea, entonces, Price, Conde Duque, Matadero, tal. O sea, te haces el bingo en todas las tal, te dan el Injuve, produces, justificas, cumples y te presentas a Redescena y no te cogen. ¿Sabes? A la ECID y no te cogen. O sea, es como que las estructuras de distribución no son solidarias con el propio rigor y con los propios presupuestos que las estructuras de producción sí son capaces de mantener. A mí el Injuve me parece que funciona bien, que sé que ahora mismo está puesto en duda, podemos discutir de ello también si queréis. Me parece que funciona bien per se, o sea, esta pieza ha sido posible, y ha sido bien posible, y muy bien, y está hecha. Vale, pero ahora, o sea, este siguiente paso, este engranaje, ya digo, nacional, internacional, que si Aerowaves, que si Redescena, que si tal, cuando te rechazan de todas, ¿no? Exactamente, vamos, os digo la solución, pues te haces una página web que aviso desde aquí, no sé, a Injuve, a quien esté, que entonces lo que me queda de presupuesto me lo voy a dejar en una web, que espero que cuente como valor de producción, porque me queda, el asalto y derribo directamente al programador de turno, ¿no? Previo a haber conseguido su contacto de manera pseudo-torticeras. Pero como que todo este mecanismo, que funciona bien y que a mí en concreto me parece civilizado, aunque se puede debatir, de el open call, que para mí es de la convocatoria es como el instrumento civilizatorio que evita que se privaticen todos los medios de producción, distribución y consumo. O sea, a mí me parece muy bien que yo pueda entrar en teatros del canal porque han tenido el deber de abrirlo y de que yo me pueda presentar y de que un jurado público, etcétera, etcétera, etcétera. A nivel distributivo no continúa esa misma accesibilidad. De repente la accesibilidad a la distribución vuelve a ser privada, vuelve a ser elitista, ¿no? Digamos. Y entonces así te encuentras una especie de entorno en el que distribuye mucho, el que no distribuye nada, y hay pocas ligas intermedias, ¿no? No lo sé, hay más bailarinas profesionales en la sala, pues que pueden comentar ahora, ¿no? Después lo que opinan. Entonces, ¿qué le pasa a Inventario? Pues que de alguna manera está teniendo mal final, todavía lo podemos repescar, está teniendo mal final, porque en el momento en que toda esa distribución no se hace posible, está por ver qué tal queda el ataque y derribo, pues es una pieza que no vuelve a ocurrir. O que no tiene continuidad, o que no tiene la continuidad que debería haber tenido, ¿no? Y ya está, simplemente es una pregunta que creo que desde... Eso ya no lo considero responsabilidad de Injuve per se, ¿no? Digamos, o sea que no... Y insisto que yo estoy satisfecha con Injuve, pero sí que hace falta, hay una conversación sobre, bueno, esto cómo engrana y cómo luego continúa, ¿no? Digamos, que sé que por supuesto es la mejor voluntad de toda la gente aquí implicada en ese sentido. Así que nada, lo siento por terminar como con una nota logística, pero bueno, creo que forma parte también del proceso, que lo marca y que espero que os haya sido de utilidad igualmente. Cualquier cosa, seguimos hablando y eso es todo. Muchas gracias. Soy Carlos Tuñón y somos coordinadores de la jornada. Así que eso, aunque sea informal, eso, pues nos lanzamos. Yo me voy a quedar de pie no por imponer, sino por respirar las venas. No, porque parece que voy a dar un discurso, pero es que estaba muy ahí abajo y llevo sentada todo el día. Por favor, dime. Sí, de esto no, yo creo que... A ver, y no digo que estén bien las lógicas, no digo que estén bien, pero que lleva su tiempo. O sea, entonces yo creo que el bingo, o sea, te ha salido línea muy rápido y entiendo como la frustración y el ahora que... Pero tal y como yo conozco las lógicas de programación, es que casi ningún... Y esto es un error que yo creo que a mí me costó entenderlo también y solo lo supe cuando empecé a programar y dejé de crear, ¿no? Y yo creo que muchas veces hay que entrar en el otro contexto para entender las lógicas, aunque pueden que sean perversas, no digo que estén bien. Pero yo creo que nos frustra mucho a los creadores porque el esfuerzo es monumental y son muchos meses y luego ya el release de soltar y toca esperar otra vez. Porque las programaciones están cerradas con un año y medio, porque ya hay compromisos, porque falta encontrar el circuito muchas veces. Yo me pasé 5 años tocando a puertas que no eran, pues que igual, o que no fueron, ¿no? Y en algunos casos era, efectivamente, porque no tenías el enchufe o la llave. Yo no me gusta hablar de enchufe, sino de llaves, porque creo que lo del enchufismo está como muy gastado y está, ¿no? Pero a veces es como encontrar la llave, ¿no? Y a mí me ha valido como creadora generar contexto y generar oportunidades y traerme a mi contexto y a mis oportunidades, que son para otras, personas que luego van a generar otras oportunidades, ¿no? Que a veces es como, joder, encima de crear, de estar, de pelear, tengo yo también que crear estructura,
no debería de ser, pero desafortunadamente, y creo que tú tienes una imagen muy clara también de cómo está la cosa a nivel nacional, has hablado de París, bueno, o sea, las ligas y demás, ¿no? Pero que creo que como creadores a veces nos toca generar contexto para generar un espacio en el que entrar en contacto con otros contextos para después movernos en otros contextos, ¿no? Y luego los tiempos también. A mí me ha pasado que eso, estrenas y claro, también o sea, con equipos que luego igual se te va uno a otro sitio, otro, o sea, tiene que ser ya. Y es verdad que no tiene lógica de pronto tener que esperar un año o un año y medio cuando el trabajo está ready, está fresco, tiene que estar en el momento. Y sin embargo, hay que hacer toda una labor que yo empiezo a entenderla de aquí a poco, de comunicar, de generar relaciones para que en un año, año y medio pueda moverse ese trabajo que igual ya no tiene sentido, porque efectivamente, y con tu nivel de rapidez ya estás en otra, ¿no? Entonces, bueno, por ampliar un poco el broche, pero yo creo que has dicho muchas cosas muy interesantes y también seguro que hay un montón de gente que quiere hablar de esto y de otras cosas. Muchísimas gracias. ¿Qué va? A ti, un gusto escucharte. Entonces, nada, no sé si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta acerca de... Sí, por aquí. A ver, yo por añadir un poquito de positividad, igual sí que has pensado como una pieza muy clara para un tipo de formato, que justo en el momento en el que, o sea, pues en abril los pones por primera vez, la situación actual pues no es, o bueno, era muy dada, o sea, es una pieza para salas, para teatros, cuando las movilidades están reducidas, los aforos están reducidos o no están. Pues quizás ahora tiene más oportunidad de movilidad cuando Valencia, por ejemplo, se puede entrar y los aforos están al 100% en vez de en aquel momento. O sea que tampoco es mucho desnimarse. Sí. Y luego con lo que dice Miguel, me parece como muy interesante pensar, pues esos procesos que a lo mejor ya has acabado porque ya los has exprimido o cursado como tú dices, pero sin embargo no han sido recibidos por hacer expuestos y lo son en un momento en el que a ti ya no te apetece, no lo que sea, porque ya los has cursado y estás como cursando otros. O justo terminando de cursar otros que te apetecería más exponer. En ese sentido, o sea, lo que yo respondería a ambas no es tanto como aquí está la cosa muy mal y el mundo está mal y yo tengo razón, sino al revés, es decir, como que mi capacidad de autoformación y de tal, y de espabile en lo productivo y en lo investigativo es suficiente, pero por ejemplo en lo distributivo ya o tienes una figura que te ayude, o sea, ahí ya necesito ayuda externa. O sea, lo digo como es más una incapacidad mía, ¿no? Que eso, si no sabes bailar, pues tú solo puedes bailar, ¿no? Como, pero aquí ya yo ya noto que necesito ayuda, por ejemplo. O sea, que si conoces una distribuidora me la presentas, pero mira, y es una pelea que tenemos, yo soy artista asociada a un teatro aquí en Madrid y somos vosotros 10. ¿Y cuántos años tienes, Miguel? 27. Yo 35 y soy de las más jóvenes todavía. No te falta decir. Y llevo 10 años buscando distribuidor. Si lo conozco, te lo presento. Si lo conozco yo te lo presento. Julia también, ¿no? La cuestión de eso hemos hecho un grupo terapéutico bueno, terapéutico en primera instancia y en segunda instancia para ver para hacer un poco la radiografía de cómo puede ser, ¿no? Y yo creo que es que falta capacitación y perfiles que distribuyan ciertos tipos de trabajo que ahora empiezan a habitar otro tipo de espacios, ¿no? Que son lenguajes que históricamente pues eso no tienen, o sea, tampoco querrás un distribuidor que te hace así, dice, pues mira, tengo a Miguel Ballarín, aquí tengo a Julián Paco, o sea, ¿no? Que vayan así como con la cartera de a vender relojes, ¿no? Entonces yo creo que otra vez es como más de raíz, más de base, ¿no? O sea, es como entender que los tiempos son otros, que no tienen que ser, pero son, entonces vamos a trabajar para cambiarlos. Y también creo que falta generar como ese perfil, con lo cual si aquí hay alguien que esté interesada en convertirse en una compañía, porque también hay que hablar de acompañamiento, no es distribuidor al uso, eso que te saque el catálogo. O sea, alguien que te acompañe, porque tú también estás muy capacitado para entender dónde quieres estar, dónde no, cuáles son los territorios, es simplemente alguien que esté, ¿no? Que nos dé la mano y que hagamos músculo juntos, ¿no? Y, o sea, no es para quitarle peso a lo que dices, es un problema y es grave y es común. Sí, es común. Es totalmente común.
Y está guay que estemos en esta conversación, o sea, a mí me gustaría que habláramos de tu trabajo también y de otras Bueno, cosas que no. yo luego me quedo. Pero está muy bien que estemos en esta conversación porque es una cosa, es sintomática de nuestra generación y de nuestro sector y en Madrid también, porque si habláramos de Cataluña igual es también otro territorio y es otro contexto, ¿no? Pero bueno, Sí. mucha tarea. ¿Alguien más? O sea, en ese sentido es como la primera vez que veo que ya no hay como el mapa del tesoro, es como, vale, ¿sabes? Que no es tanto que sea difícil, sino que no sé qué hay que hacer, porque si hay que hacer me arremango y al final lo sacamos, que es lo que ha pasado con todo. Es más eso, ¿sabes? No me estoy quejando de que sea difícil y tal, sino que es que, por favor, ayudadme, o sea, no que sea difícil, que es, no está, o sea, ¿por dónde? ¿Dónde está la puerta? ¿No? Entonces no sé, a quien esté viendo este vídeo, un náufrago, ayudarnos. Pero sí, sobre la pieza, ¿alguna duda o comentario? ¿Sabes esto de más que nada es una reflexión? Pues se aceptan reflexión. Yo tengo una curiosidad que me has contado, o sea, sobre el traje en sí, que me parece muy interesante. Sí. Que bueno, yo no lo he visto in situ, pero bueno, me gustaría ver, no sé si lo distribuyen y se repite y no hay atasco. Si todo va bien, estás invitada. Y bueno, es como que aparecías en la primera foto sin, o sea, solamente con la parte de abajo y luego como que hay unas mangas. Sí. Y no sé, me interesa un poco que no sé. Claro, pues hablamos de eso. Este traje, fue el vestuario de la piel. Claro, es que ya si ya os he pegado una chapa de hora y media, ya, si en el vestuario, pues ahora os pego la del vestuario. No, con el vestuario, pues ahora pues ¿cómo vas vestida? A bailar. Traje vestida. Entonces, esa pregunta se resolvía en el caso de esta pieza de 3 maneras. Pues lo primero, había un primer vestuario, también eso es lo que, por ejemplo, te ordena los actos de la pieza, por así como por logística. Pues, por ejemplo, hay una primera cuestión que es inventario, tal, exventario, ¿no? Como mostraros quién soy y mis tal. Pues, por ejemplo, a nivel de vestuario, pues realmente el trabajo de vestuario ya está hecho en el día a día con la ropa que yo ya llevo de por sí. Puede parecer una butad, pero sin embargo es estrictamente cierto. O sea, yo ya me he elegido vestir así o comprarme esto en primer momento para convocar unos significados y no otros. Entonces, realmente, si no me estaría disfrazando de algo distinto de mí, ¿sabes? Entonces, como que había un primer... Ojalá puedas ver la pieza, porque yo entro vestido así, entro vestido de calle, digamos. Y el coloso, o sea, el acto desiderativo, digamos, el que te diga de la canción que estoy escuchando en ese momento, eso es de calle. O sea, con la ropa que vaya... Claro, porque no tiene sentido intentar viabilizar mi deseo con el cuerpo y que el vestuario sea otro que con el que he intentado viabilizar mi deseo en mi cuerpo, ¿no? Entonces, de hecho, la pieza, o sea, yo entro, eso lo tengo que cambiar y tal, pero en principio entro con una mochila y llevo en la mochila el vestuario y todo y enchufo la música yo con el móvil y lo bailo y luego vuelvo a guardar todo en la mochila y me piro. O sea, había un gesto ahí también muy de aquí no hay montaje previo. O sea, aquí estoy yo. Lo que pasa es que ahora tengo que encontrar el modo de que eso no quede silly, ¿sabes? De que eso no quede como tontorrón. Pero en ese sentido tienes un primer vestuario que es el de calle, tuyo, fácil. O sea, que tampoco me vale ropa de training, de esto que parece que ha salido un accidente de tren. No, o sea, tiene que ser tu ropa. Pero luego hay otros actos que es ropa funcional, que tiene que ser ropa como un vestuario que se desplace a sí mismo y que se adapte precisamente a que mi cuerpo se pueda mover. Por ejemplo, Coral es un buen... Me habéis visto que en Coral estoy en chándal y tal cual, ¿no? Sí. Entonces, en todo caso, por ahí queda, lo que pasa es que ya se me ha gastado la pasta de la ayuda, pero ahora según pueda, pues por ejemplo, pensar cómo mantenerlo funcional e intentar explorar las capacidades precisamente de un chándal gris, de qué puedes movilizar, pero desde la funcionalidad, ¿no? Esa era la segunda pregunta. Y la tercera pregunta era, pues uno es, como tú vas vestido de normal, sin hacerte nada. Otro es funcional, o sea, si solo te importa que se te adapte. Pues la tercera es fantasía. Dice, pues, ¿qué te gustaría? ¿Qué querrías? ¿Pero qué te gustaría de verdad? No una gorra bonita, o sea, ¿qué te gustaría? ¿Qué te interesa? ¿Qué te inquieta? Entonces yo descubrí que ahí lo que me estaba inquietando a mí, me estaba interesando, que eso es por otros procesos, estamos haciendo, por ejemplo, para que te hagas una idea, ahora estamos haciendo un amor brujo, que a ver si el mes que viene, el líder se nos lo han dado, o sea, estamos metidos como en 8 cosas más. Y entonces me está interesando muchísimo pues, España, o sea, la vestimentariedad, no tanto España, lo español, o sea, con la España como cualidad estética, como realidad histórica, entonces, y discursiva. Entonces, esto que estás viendo, esto es de Ida Madrigal, que es una artista completamente fascinante, ahora mismo afincada en Sevilla. En Instagram es Baclari, Vaclari, Inmaculada Valero, Ida Madrigal.
que es de Albacete, ella, y estaba trabajando, porque precisamente estaba trabajando, por ejemplo, como a mí me estaba interesando cómo se vestía en Madrid, o sea, en este territorio, que Madrid es un poblacho manchego, como decía José Cela, de verdad, lleno de subsecretarios. Por ejemplo, esta ropa se la ha rebullonado, las lechuguillas, las golas, o sea, este uso con el tejido, que era la moda, pero era más extremo, por ejemplo, en las doncellas y en los soldados, ¿no? En los tercios, y entonces como, joder, esto que llevan los guerreros y las putas por igual, o sea, que guay, ¿no? Y es como súper español, o sea, como que ahí se están moviendo unas cosas y unos significados que digo, hostia, esto es muy interesante. Y esto, claro, pero a la vez eso ha quedado, por ejemplo, nosotros aquí lo del chotis y tal, como todo es un invento, es una mentira, no es muy interesante. O sea, como en una mentira, como es como más un constructo del 20 y tal. Pero, por ejemplo, en el refajo de Manchega, de Albacete y de La Mancha, del sitio en el que estamos, sí que queda todo eso. Queda el arrebujo, todo esto, estos faldones. Entonces dije, joder, esto no es una falda, esto son unos pantalones. Claro, porque a la vez, pues era como hacer unos pololos pero sin agarrar, que entonces parecía una falda, que entonces todo el tema del derviche, que en todo esto. Entonces era empezar, ¿ves? Cógeme la mano y sigue conmigo, rock and roll. O sea, metes todo lo que te mole. Y si te pasa que tienes que tener a alguien tan brillante como Ida que lo sepa luego coser, ¿no? Y entonces tiramos por ahí, esto era lo primero, por supuesto que quería bailar en tacones, como eso no hace falta explicarlo. Y entonces esto, que me han hecho, esto es una de las críticas que he recibido, es, te pones tacones para bailar quieto. Porque me hacía gracia, como la sí, porque el primer acto, el primer momento de fantasía, que es la rosa, que es el último, era como que me voy construyendo, no termino de construirme, porque precisamente va a ser todo trabajo con las manos, con los brazos y tal, entonces no, pues cuando hago la rosa en sí, ¿no? La flor, como que tenía que tener las manos libres y porque me gustaba el tema de, bueno, y luego ya las mangas, que es un concepto como que me fascina como historia, como son la manga, y entonces ahí de hecho es como el único momento, es como otra pieza, es como una pieza y media, o sea, se apagan las luces, tal cual, y eso ya es fantasía, encanto, maravilla, y como que tendría todo el atrezo del mundo solo para eso, digamos, ¿no? Entonces ese último acto, que también me parece bonito, pues como no haberos traído un vídeo, porque es que de verdad que es una cosa muy especial, entonces no puedo hablar igual de los demás, es ya, pero si están estas fotos, ya es con la manga, ya es con el vuelo, ya es, por ejemplo, por responderte así profesionalmente, es pensar la ropa con la que yo me identifico y voy, la ropa que se adapta a mí, y esto sería la ropa a la que yo me adapto, las formas que tienes de movilizar la forma en la que bailes según cómo te vistas. Y te aseguro que te pones estos faldones y estos tacones y estas mangas y tienes que bailar de otra manera y te moviliza y eso te ayuda, ¿sabes? Porque la libertad es una mierda, o sea, poder hacer cualquier cosa es un rollo. O sea, mola mucho más como si te encarrilan, si te dan como... ¿Me entendéis? ¿Me seguís? Sí. Entonces disfruto muchísimo al hacerlo y espero haberte respondido. Sí, o sea, completamente, muchas gracias. Las que tú tienes. ¿Hay más? Yo me llamo Piedad, vivo en Logroño, trabajo con jóvenes artistas en el Ayuntamiento de Logroño y tengo 59 años. Entonces soy muy mayor para trabajar con jóvenes, pero así es la vida, no me voy a ir hasta que me toque, ¿no? Y tengo una intuición, tengo un problema que es la edad, lógicamente, para los jóvenes. Yo tengo una intuición que os va a resultar un poco chocante, y es que cuando no entiendo lo que me dicen, vamos bien. Entonces, de lo que tú has dicho, no he entendido absolutamente nada. En primera fila. Ni una sola... Bueno, he entendido todo lo que has dicho porque hablas el mismo idioma que yo. Pero digo, soy incapaz... Bueno, sí, me queda solo por una cosa, lo de la coreoterapia. Solamente eso, de todo lo que has dicho, fíjate que pues es lo más complicado. Bueno, ya. Entonces, has bailado sin moverte de la silla. No te has movido. Y claro, hasta que me he dado cuenta que lo que tú estabas haciendo era bailando. Pero al principio yo he trabajado, llevo mucho tiempo trabajando con jóvenes, he trabajado con adolescentes en barrios, eso sí lo entendió, eso de adulto y tal. Y había un chiquillo que hacía... Yo soy de Logroño aunque hable en andaluz, ¿eh? Esas son cosas de la vida. Entonces había un muchacho que se llamaba Sode que hacía break. Se llamaba así, break dance. Sí. Hablando de hace 30 años. Tope. 28. Y yo lo he echado de menos. Digo, esto tenía yo que haber traído al Sode, ponerlo aquí,
y que él hubiera visto la evolución, porque él bailaba cuando tenía 14, 15 años, era un chiquillo bellísimo, una belleza, no sé si bailaba también como era de la hermosura que tenía, pero este muchacho luego ya es dependiente de una zapatería, ya no ha vuelto a bailar, y yo lo echo de menos porque me gusta esa evolución tan grande, que te digo que no he entendido, no, era una broma también, pero lo que me ha gustado de todo eso, yo cuando vienen a hablar con estos lenguajes que tenéis, por estas cosas del otro día, cis heteropatriarcal, mentira, esto ya aquí da para nota, ¿no? Pero bueno, yo ahí me voy, le pregunto, ¿y esto qué es? ¿Has nacido con el sexo? Venga, vamos allá. Tira, dale, Yo voy ya, yo de esto, de lo que me digáis vosotros. Entonces te voy a decir que me da una alegría Ya me la está dando, pequeña. Tú vas a venir. ¿Vale? Tú vas a venir porque enriquece, aunque no se entienda, casi que era mucho más viejo que yo. Una señora le dijo, mire usted, yo no entiendo lo que usted pinta. Y dijo, ¿y cuando cantan los canarios a usted le gusta? Dijo la señora, sí. Dice, ¿y usted no entiende los canarios? Dice, yo no. Dice, pues esto es lo mismo. Entonces, vendrás, te invitaremos a venir. Tú no cambias nada. Todo lo mismo, todo igual, aunque no, porque la gente que tiene que entender, o sea, yo me preocuparía mucho si tuviera 27 años y una persona como yo te entendiera. Me asustaría, diría, hostia, ¿a quién hablo yo? Entonces, está muy bien lo que dice, para los que hablan, los que estamos del baby boom, a ver, ya si nos jubilamos ya y os llega el turno, lo que pasa es que todas esas cosas que tú te estás quejando es por eso, es porque no hay un relevo en nada, ni en los programadores, ni en los distribuidores, ni nada. Somos una palabra, la gente que nacimos en los años 60, estamos en dos sitios, estamos, por ejemplo, aquí, ahora monopolizando esto, somos los jueces, somos los abogados, somos los políticos, entonces estamos en todos sitios. Los programadores. Etcétera. Entonces, claro, sí, entonces esto que tú dices y estas cosas que tú propones, entonces tienes que esperar. Es cuestión de tiempo. Tienes que cambiar ellos, ¿vale? Tienes que cambiar, tú no puedes cambiar. Si cambia, entonces, pues sería el Galván, que sería el viejo, y lo que hacer muy bueno y también, eso ya está ahí. Tú tienes que ir con ese discurso, con esas cosas que tú haces, para que la gente como yo no lo entienda. Muchas gracias, Piedad. Pues muchas gracias, creo que después de esto, ¿no? De Piedad, a ver quién se atreve a decir algo. Muchas gracias por venir, muchas gracias por estar, muchas gracias Miguel, y Nerea, y bueno, Mentor y Patrick, que también estoy mostrando el día. Pues salimos. Un aplauso general final, ¿no?